Increíble revelación. De Esther y la madre de 4 hijos, un viaje transformador y sorprendente. María, una ingeniera agrónoma de 35 años, caminaba cada día por las calles empedradas de su pequeño pueblo en México. Por todos lados, la gente le lanzaba sonrisas y elogios por su éxito profesional, pero cada mirada se convertía en una punzada en su pecho. La estéril, decían algunos, como si su valor dependiera de una maternidad que nunca llegaba. En su hogar, el silencio era un eco constante de sus anhelos no cumplidos. Las paredes parecían murmurar rivalidades con las expectativas de sus padres y de la sociedad que la rodeaba. La presión de ser madre se convertía en una pesada carga. Con cada ciclo menstrual que pasaba, la angustia inicial se transformaba en desesperación. María sentía que su vida se deslizaba entre sus dedos, un sueño a punto de desvanecerse. La culpa la consumía. En su mente, se cuestionaba si era suficiente, como si su éxito profesional no tuviera valor sin la evidencia de una familia. Esa incertidumbre lanzaba sombras sobre su vida, desterrando la alegría que había logrado cultivar a través de su trabajo en la agricultura sustentable. La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole cómo las mujeres de su familia siempre habían sido madres amorosas, el hilo que tejía el legado. A través de cada decisión, un hilo de incomprensión la unía al estigma de su pueblo. Con el corazón apretado y el alma cansada, se encerraba en su soledad, una lucha que sentía sin descanso. Un giro inesperado llegó a su vida aquel día, en la cálida cocina de doña Rita, la anciana del pueblo conocida por sus sabidurías ancestrales. Mientras cocinaban juntas, la mujer le reveló un secreto familiar, semillas mágicas que, según la leyenda, florecerían si se plantaban con amor y esperanza. María escuchaba fascinada, sintiendo que ese conocimiento era un faro en su oscuridad. La idea de dar vida a algo, aunque no fuera a través de su propio cuerpo, despertaba algo que creía perdido, la esperanza. Pero la tensión crecía en su interior, una disyuntiva moral que la sacudía. ¿Podía desafiar las expectativas de su entorno? La angustia la envolvía mientras contemplaba su futuro. Durante años, jamás había considerado la posibilidad de una adopción. ¿Cómo enfrentar y lidiar con las miradas penetrantes de quienes conocían su historia? Sin embargo, el deseo de romper con el estigma y llenar su hogar de amor la empujó a dar ese paso. En su mente, 4 rostros aparecían, cada niño una promesa de felicidad. A medida que la decisión se concretaba, María sonreía, pero el eco del rechazo aún la atravesaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero, con cada paso, la etiqueta de la estéril la seguía como una sombra, revitalizando el dolor con cada palabra malsana que la alcanzaba. María respiraba profundamente, buscando el equilibrio entre su determinación y las cicatrices de su pasado. En una reunión familiar, el momento decisivo llegó como un huracán. Frente a los juicios de la familia que no entendía su elección, la angustia la ahogaba. «Soy madre», comenzó, con la voz temblorosa pero firme. Las miradas la fulminaron, una presión abrumadora que la empujaba hacia el abismo. Ser madre no es solo dar a luz. Pero en ese instante, un comentario hiriente resonó, y el mundo de María parecía tambalear. Su corazón se detuvo mientras todo cuanto había construido amenazaba con desmoronarse. ¿Sería suficiente su valentía? La historia de su lucha seguía escribiéndose, pero lo que aún no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Cada jornada se convirtió en una batalla mental. María despertaba cada mañana con la intención de enfocarse únicamente en su trabajo. Las espigas de maíz que cultivaba y los sistemas de riego que perfeccionaba eran su refugio. No obstante, la sombra de la maternidad seguía acechándola, un recordatorio constante de la elección que había hecho.
En su mente, la imagen de esos 4 niños la impulsaba a desafiar las expectativas, pero el eco de las palabras de su familia resonaba como un tambor incesante: no será suficiente. Al regresar a casa después de largas jornadas en el campo, el silencio la esperaba, un amigo y a la vez un enemigo. María sentía que el vacío aumentaba a medida que el tiempo pasaba, como si cada segunda fuese una afrenta a su decisión de ser madre. Su mente divagaba entre pensamientos de duda y determinación. Se preguntaba si había tomado el camino correcto en medio del escepticismo que la rodeaba. Una tarde, un encuentro casual en la plaza del pueblo la sorprendió. Doña Rita, con su sabiduría imperturbable, la instó a participar en un grupo de apoyo para futuras madres adoptivas. María sintió que el miedo empapaba su ser, pero la idea de ser parte de algo que defendía su elección la intrigó. ¿Y si encuentras otros como tú?, le dijo la anciana, como si leyera sus pensamientos. La invitación a unirse fue un faro de esperanza. Al asistir a la primera reunión, se sintió vulnerable. Las historias de otras mujeres resonaban con la suya: el conflicto interno, la lucha contra la estigmatización. Cada palabra que compartían era un ladrillo que construía su muro de resiliencia. Allí descubrió que no estaba sola, que había otros que llevaban la carga pesada de la maternidad elegida. Las lágrimas que fluyeron en las primeras sesiones transformaron su miedo en coraje. Armada con la verdad de sus nuevas compañeras, María comenzó a disipar el ruido de las críticas. En cada reunión, comprendió que su rol como madre no se definiría solo por la biología, sino por el amor que se cultivaría en su hogar. A su alrededor, la presión se convirtió en energía. Cada historia compartida la ayudaba a replantear el significado de la maternidad, a despojarse de la necesidad de validación externa. La valía no dependía de un estigma, estaba en el amor que deseaba ofrecer. No obstante, al llegar a casa después de cada encuentro, la lucha interna era paralela a la creciente determinación. Su familia seguía sin comprender, y la calle seguía hablando. La presión se intensificaba. Un día, en el trabajo, al recibir un llamado para colaborar en una importante iniciativa de agricultura sostenible, la oportunidad brilló como un nuevo horizonte. Allí vio la posibilidad de unir su amor por la agricultura con su deseo de ser madre. Empezó a elaborar un nuevo proyecto que integraría a niños en prácticas agrícolas, dándoles la chance de aprender y crecer bajo su tutela. Era su manera de sembrar la vida que tanto anhelaba. Al compartir su idea con el grupo de adoptantes, la resonancia fue inmensa. Su entusiasmo despertó la curiosidad de otros, y juntos comenzaron a construir un modelo que podría inspirar a futuros padres adoptivos. Finalmente, se sintió capaz de hablar en reuniones familiares con renovado vigor. Cada planta, cada niño que abraza la tierra, es una vida, yo soy madre en cada uno de ellos. Pero el camino no sería fácil. Con el eco de sus propias palabras resonando en su mente y las miradas desconcertadas de su familia aún presentes, su certeza iba creciendo. El día que se sintió lista para llevar su propuesta a la familia, al instante siguiente supo que no habría marcha atrás. Sería el momento decisivo que determinaría no solo su futuro, sino también el de aquellos niños que tanto anhelaba. Sin embargo, en su interior, el temor y la emoción chocaban como tempestades. ¿Aceptaría su familia este nuevo enfoque? ¿O se escudaban en su frente de tradición y juicio? No quedaba más tiempo. El paso que estaba por dar la empujaría a un nuevo abismo de incertidumbre. ¿Cómo responderían ahora? La decisión estaba al borde de ser tomada. La historia de su lucha continuaba tejiéndose en un hilo de amor y desafío, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. María se sentó en la sala de su casa con las manos entrelazadas, el ecosistema que había creado en su mente dando vueltas sin detenerse. Tenía un plan, un proyecto que podría dar sentido a toda su lucha, pero la probabilidad de que su familia lo aceptara se sentía como una sombra alargada sobre su futuro. Se imaginaba en la mesa familiar, con su madre desviando la mirada, su padre frunciendo el ceño. ¿Cómo podían entender su embrujo por la maternidad fuera de los cánones tradicionales? Los días transcurrieron con agonía, cada jornada estricta en el campo se mezclaba con las horas pasadas en el grupo de apoyo.
Las mujeres compartían sus relatos en círculos cada vez más íntimos, y los abrazos se tornaron en puentes. Sin embargo, a pesar de la moral y la energía que recibió de sus compañeras, lo que había creado su mente parecía tan inalcanzable, tan vulnerable a los juicios de su familia. Las dudas infiltraban su determinación. Uno de esos días, mientras cuidaba las plantas nacientes, el sonido del viento arrastró un susurro de voz interior que la instó a visualizar el éxito de su propuesta. Se imaginó presentando su iniciativa, notando cómo cada rostro en la familia evolucionaba desde la incredulidad hasta una aceptación cautelosa. Esa imagen la impulsó a perfilar la presentación de su proyecto con precisión. Pensó en los beneficios educativos de la agricultura, en las lecciones de vida que los niños podrían aprender. El cultivo de maíz no solo era un trabajo, sino el símbolo de un hogar floreciente. Decidida, empezó a plasmar su proyecto en papel. Detalló cada paso que ayudaría a los niños a crecer en conectividad con la tierra, describió actividades que encantarían a las familias y les permitirían a los niños abrazar su vida en el campo. Al semanas de trabajo, una chispa de entusiasmo comenzó a florecer en su interior. Sintió que estaba cultivando más que semillas, estaba sembrando la esencia de ser madre, porque cada actividad era un pequeño acto de amor que podría dar su fruto en niños felices y aprendices correctos. El día decisivo, María decidió que compartiría su aspecto de madre en el mismo terreno familiar. Con el papel impreso de su proyecto en mano, se acercó a la mesa donde su familia se reunió por la cena. Con el pulso acelerado pero la mirada firme, se lanzó a explicar su visión, cada palabra cuidadosamente elegida para sopesar la fragilidad de lo que presentaba. Aquel acto de valentía requería más que su fe, debía desafiar a sus propios miedos sobre su papel en la mesa familiar y su vitalidad como madre. Los rostros expectantes le devolvían una variedad de expresiones que iban desde la sorpresa hasta la duda y la preocupación. Las manos sudorosas no la bloquearon, pero sí las miradas fijas, y comenzó a cuestionarse su implicación. Mientras su voz continuaba fluyendo, sintió que cada frase la acercaba a una mayor comprensión de sí misma. Esto no se trataba de persuadir, se trataba de reafirmar su elección. Pero en medio de su discurso, sus palabras encontraron resistencia tangible. Su madre interrumpió, con una voz temblorosa pero decidida: ¿por qué no puedes simplemente tener hijos de la manera tradicional, María? Esa pregunta resonó como una campana de alerta. Su corazón se encogió y a la vez un torrente de coraje se apoderó de ella. En ese instante, se dio cuenta de que debía confrontar no solo a su familia, sino a sus propios miedos de la percepción externa. Porque el amor no tiene una sola forma, respondió, con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Las murmuraciones de sus familiares se convirtieron en un torrente de emociones. El abismo de la duda y la certeza era palpable. Lo que era un momento vulnerable ahora se había convertido en una batalla de corazones y convicciones. Aunque el camino hacia la aceptación aún se dibujaba incierto, María entendió que su viaje apenas comenzaba. Se sentó en la mesa, aún sin respuesta, pero dispuesta a enfrentar las consecuencias. A medida que los silencios se alargaron, comprendió que la verdadera confrontación comenzaría no solo con su familia, sino con el mundo que la rodeaba. ¿Podría realmente desafiar la tradición? ¿O recaería en el molde que había luchado por quebrantar? La tensión en el aire era palpable, y un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de abrirse. María se sintió atrapada en un torbellino emocional. La cena continuó rodeada de silencios y miradas penetrantes, donde cada segundo parecía alargarse como un eco. Su madre, con una expresión de desdén, rompió el hielo finalmente. ¿Por qué no basta con lo que se espera de ti? ¿Por qué complicarlo todo? Esa pregunta palpitante resonó en su mente, abriendo viejas heridas que aún sangraban. La presión de la tradición se sentía como una cuerda tensa, dispuesta a romperse en cualquier momento. Mientras su familia hacía comentarios cargados de juicio, María sintió una mezcla de frustración y determinación. Nunca había sido del tipo que se dejaba doblegar fácilmente. Creció absorbiendo las expectativas de los demás, pero ahora sabía que debían sacudir la tierra fértil de su propia convicción. Estaba allí por una razón. Se había convertido en la voz que no solo defendía su propia maternidad,
sino a todas las mujeres que se sentían atrapadas en moldes predefinidos. Lo que pudo haber sido una noche de desilusión pasó a ser un punto de inflexión dentro de su enfermedad personal. Recordaba las sesiones en su grupo de apoyo, donde cada historia compartida encendía una chispa dentro de ella. Contar su historia ahora se sentía vital, como un sol en medio de la tormenta. Cada vez que hablaba del amor que podía brindar a esos niños, su voz adquiría más pasión, casi como si liberara almas perdidas. Era un revulsivo que necesitaba expresar no solo por ella, sino por las mujeres que la rodeaban. Esa noche decidió que la resistencia no era la única opción. Se levantó de la mesa y respiró hondo. Enfrentar sus temores era clave. La mirada de su padre seguía llena de ceño fruncido, pero había algo en la ternura de sus ojos que le decía que había más de lo que parecía. No se trata solo de ir en contra de lo que esperan de mí, sino de abrir la puerta a lo que realmente soy. A medida que avanzaba, cada palabra que pronunciaba comenzaba a orbitar dentro de su ser. La voz interna que había estado acallando durante años emergió con furia. Habló de su historia, de sus sueños, de aquellos niños que debían sentir que el amor no conoce barreras. Visionó su vida como un jardín, donde cada semilla plantada podría dar lugar a futuros inesperados. La respuesta de su familia, sin embargo, no era la que esperaba. Sus murmullos se tornaron en murmullos de confusión. ¿Y si fracasas? ¿Y si esto no es para ti? Preguntas que se sentían mezcladas con el amor, pero que a la vez la hacían sentir como si estuviera flotando en un mar de inseguridades. Para afianzar su determinación, recordó las noches pasadas en el campo, el roce de las hojas, el canto de los pájaros al amanecer, ese sentido de pertenencia. Era un regreso a sus raíces. Antes de cerrar la conversación, hizo algo que nunca se había atrevido a hacer, les pidió su apoyo incondicional. La necesidad de sentir que estaban con ella resultó crucial, más que cualquier resultado favorable. Un instante de silencio pareció detener el mundo. Su madre finalmente rompió el hielo con un susurro: «Nunca es tarde para aprender, hija». María inhaló profundo. Miradas más suaves comenzaban a emerger en la mesa. Había un hilo de esperanza que tímidamente se entrelazaba con las emociones contradictorias. Había decidido avanzar, y ese renacer resonaba en su corazón. No iba a permitir que el miedo dictara su futuro. Con cada paso, su determinación crecía. Días después, comenzó a asesorar a un pequeño grupo de mujeres en el pueblo sobre métodos agrícolas, fusionando su pasión por la maternidad con el activismo. Se dio cuenta de que, aunque enfrentaba adversidades, cada rayo de sol traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Las miradas desconfiadas de su familia comenzaron a transformarse en curiosidad. Pero cuando el reverberar de tweets y comentarios en redes sociales trajo una polémica inesperada, el desafío a su sueño apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si todo esto que estoy construyendo se convierte en algo más grande de lo que jamás imaginé?, pensó. Con este disparador en mente, María se preparó para navegar en aguas inexploradas donde la aceptación externa sería probablemente más desafiante que cualquier enfrentamiento familiar. ¿Podría superar la tormenta de críticas que se avecinaba? La primera semana como mentora de un grupo de mujeres fue un territorio desafiante. María había preparado cada sesión meticulosamente, desde la reproducción de técnicas agrícolas hasta consejos sobre autoconfianza. Sin embargo, la experiencia quedó marcada por el eco de sus inseguridades pasadas. Las primeras miradas de duda que cruzaron el salón la llevaron a cuestionar si realmente tenía la capacidad de influir en las vidas de otras personas o si estaba simplemente proyectando sus propias ansiedades. Durante las reuniones, notaba en sus participantes una mezcla de admiración y escepticismo. Había momentos en que el silencio se sentía tan denso que podía ver cómo las voces internas de esas mujeres enfrentaban sus propios demonios. Osando transformar esas miradas inciertas en luz, compartió su propia historia, con las capas de dolor y amor que la habían moldeado. Hablaba de sus luchas como madre y de las dudas que había tenido que confrontar. El instante más revelador ocurrió cuando una de las participantes, Elena, levantó la mano. ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y si nunca llego a ser lo que quiero ser? Las palabras de Elena resonaban en la sala,
cada mujer en ese lugar había lidiado con su propia versión de esa pregunta. María cerró los ojos por un instante. La respuesta no era solo teórica, sino una brotada de sus entrañas. No se trata de no equivocarse, sino de levantarse cada vez que caes, respondió con convicción. Lo que comenzó como un acto de compartir se convirtió en un momento catártico. Al ver las lágrimas en los ojos de varias mujeres, entendió que estaba creando un espacio donde las inseguridades podían ser confrontadas y liberadas. Era un acto de sanación, tanto para ellas como para ella misma. En ese instante, se sintió no solo como una líder, sino como un faro de luz para las que habían estado ocultas en la sombra. Sin embargo, la satisfacción de dar era opacada por la nube de críticas que comenzaba a extenderse por las redes sociales. María, ignorando las notificaciones de su teléfono, optó por centrarse en sus sesiones. Cada comentario despectivo que le llegaba, sin embargo, la desgastaba lentamente. Recordaba con claridad los murmullos en la cena familiar y cómo los ecos de esas críticas se replicaban en las plataformas digitales. Un día, enfrentó su mayor miedo. Tras una de las sesiones, decidió hacer un en vivo en las redes sociales. Con su corazón latiendo con fuerza, sabía que era momento de responder a esos comentarios y demostrar que no existían límites para su labor. Al conectar con la audiencia, tocó una vez más su historia, pero esta vez lo amplificó. Habló de su maternidad, de los sueños que habían florecido en la adversidad y de cómo cada día es un acto de valentía. La interacción fue enriquecedora. Muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, y la narrativa de María comenzó a ser un hilo conductor de un cambio que trascendía lo personal, tocando lo comunitario. Por un momento, el temor se desvaneció. Pero esa calma fue un susurro antes de la tormenta, pues los comentarios negativos no tardaron en aparecer en la sección de respuestas. Las críticas se intensificaron, y aunque sabía que no podía aplacar la opinión de todos, la presión comenzó a pesar sobre ella. Cada mensaje ácido era una espina que se acumulaba, y, sin embargo, algo le decía que esta fue la oportunidad de confirmar su resiliencia. María se dispuso a enfrentarse a sus críticos. Las redes sociales serían el nuevo escenario de su lucha, no iba a dejar que el ruido la ahogara. La revelación más impactante llegó en un comentario: «Eres un fraude». Esa palabra aplastante la llevó a un abismo de reflexión. ¿Qué significaba realmente ser un fraude? ¿Era la percepción ajena a una verdad absoluta? Mientras la confusión la asediaba, divisó una oportunidad para redefinir su narrativa. Convencida de que esta era su batalla, María decidió que no era el momento de retroceder. Se preparó para responder, pero no con furia, eligió hacerlo con autenticidad. Era tiempo de demostrar que su viaje no solo era su enemigo, sino su mayor aliada. ¿Qué historia contaría esta vez? ¿Cómo respondería al ataque que parecía más personal? Con cada letra, sentía que podría cambiar la percepción de lo que significa ser mujer, madre y luchadora en un mundo que, a menudo, es implacable. El día siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. María se despertó con el latido de su corazón aún resonando en sus oídos. La sensación de ser llamada fraude la acompañó como una sombra persistente, una voz crítica que desafiaba años de lucha interna. Sin embargo, en lugar de hundirse en el caos de pensamientos autocompasivos, comenzó a trazar un plan. Sentada en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café caliente entre las manos, María sintió que tenía que articular su historia con precisión. No bastaría con defenderse, necesitaba capitalizar esta vulnerabilidad para fortalecer su mensaje. A lo largo de su trayectoria, había experimentado las incertidumbres de ser madre, los fracasos y las lecciones que habían moldeado su esencia. Esa historia, esa verdad cruda, era el núcleo de su autenticidad. Por lo tanto, se propuso escribir una publicación que no solo respondiera a su crítica, sino que elevara un mensaje de transformación y resiliencia. Al teclear, cada palabra se convirtió en un acto de sanación. Recordó su viaje desde la tristeza de no poder ser madre hasta los gritos de sus 4 hijos que llenaban su hogar con vida. En cada estrofa, su voz se volvía más firme. Era hora de mostrar la belleza en el dolor, de renombrar el fracaso como una oportunidad.
Sus reflexiones sobre la maternidad se entrelazaban con la historia de intentar, de caer y levantarse. En ese enunciado se daba cuenta de que ser fraude era más bien un símbolo de fuerza. La vulnerabilidad de mostrarse imperfecta podría ser el puente para conectar con quienes también luchaban por su propio reconocimiento. Y en ese proceso, reafirmar su derecho a ocupar un lugar de liderazgo. Cuando finalizó, revisó cada párrafo con atención, añadiendo un toque personal, una foto de ella con sus hijos riendo, un compendio de felicidad que resonaba más allá de las críticas. Esa imagen encapsulaba todo lo que había atravesado y lo que aún podía arrojar luz a otras. Al subir la publicación, sintió una mezcla de nerviosismo y liberación. Ahora, al despegar la vista de la pantalla, no podía evitar regresar al reflejo en su mente, el eco de esas palabras cortantes. Sin embargo, esa vez le ofreció un atisbo de poder. Calibró su respiración y se preparó para lo que vendría. Durante la siguiente sesión, el ambiente en el grupo era tenso. Algunas mujeres habían leído su publicación, mientras que otras aún debatían si acercarse o permanecer al margen, afectadas por la incertidumbre que María había intentado desdibujar. Se sentía como si cada mirada contara una historia en sí misma. Elena, la mujer que primero había compartido su miedo a equivocarse, fue la primera en hablar. Tu historia me tocó. Me hizo sentir que puedo ser más que lo que otros piensan que soy. Esa declaración resonó con fuerza, generando un efecto dominó de confesiones y reflexiones espontáneas entre las demás participantes. No solo estaban compartiendo sus luchas, sino también sus sueños escondidos a la sombra del temor. Mientras las mujeres continuaban abriéndose, María se dio cuenta de que su rol como mentora había dejado de ser una carga a ser un privilegio. Era el catalizador para un cambio que se estaba gestando. En medio de esta conversación, entendió que, aunque su pasado le había enseñado sobre el dolor, su presente le mostraba que también podía inspirar valor. Al finalizar la reunión, la sensación de angustia se había transformado en empoderamiento colectivo. Sin embargo, cuando vio las críticas en las redes sociales, comprendió que esta batalla apenas comenzaba. De pronto, un mensaje atrapó su atención, era un aviso directo. He visto su video, no creo que comprenda la realidad de ser madre. ¿Está lista para una conversación real? El temor de confrontar este nuevo antagonista se hizo palpable en su pecho. María sabía que esta sería su próxima gran prueba. ¿Cómo respondería a quien desafiaba su experiencia? El momento estaba maduro para mostrar que la vulnerabilidad no solo era fortaleza, sino que también podía ser un recurso poderoso para el cambio. La noche se cernía sobre la ciudad mientras María daba vueltas en su cama. La luz de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro, revelando una mezcla de determinación y ansiedad. La provocación en el mensaje resonaba en su mente. ¿Está lista para una conversación real? Esa frase se repetía como un mantra, una llamada a la acción que no podía ignorar. Se levantó de la cama con un propósito. Necesitaba prepararse para ese encuentro, para no solo defender su experiencia, sino también para reafirmar su valor como madre y como mujer. Comenzó a escribir en su cuaderno, haciendo una lista de puntos que quería abordar. Sabía que esta no sería cualquier discusión, tenía el peso de su historia y su identidad en juego. Quería que su voz latiera con fuerza, que cada palabra contara el camino recorrido. Mientras planificaba su estrategia, reflexionó sobre los momentos de incertidumbre que había enfrentado. Aquellos días en los que sentía que su vida estaba en suspenso, atada a la tristeza de la esterilidad. Nunca imaginó que un día se convertiría en la madre de 4. Esa transformación había sido un viaje lleno de tropiezos, incluso cuando la crítica y el juicio eran frecuentes. Aquel momento de duda se había vuelto una ocasión de transformación personal. Con el amanecer, sintió una renovada determinación. El primer paso sería contestar el mensaje. No quería dejar que la incertidumbre la paralizara, prefería enfrentarse al desafío. Trazó una respuesta cuidadosa, clara y directa. Su intención no era atacar, sino más bien compartir su perspectiva y abrir una puerta al diálogo. No era una cuestión de ganar o perder, sino de conectar. El día transcurrió en un vaivén de emociones.
Cada tarea doméstica que realizaba se sentía como un ejercicio de autoafirmación. Preparar el desayuno, ayudar a los niños con sus tareas, incluso lidiar con pequeños conflictos, todo se convirtió en parte de su ceremonia personal de empoderamiento. Cada giro de una esponja o cada trozo de fruta cortada eran un recordatorio de que estaba construyendo un hogar lleno de amor y esfuerzo, una realidad que nadie podría despojarla. La tarde llegó, y con ella, la respuesta al mensaje provocador. Se disponía a seleccionar cuidadosamente las palabras, pero algo en su interior le pedía que fuera auténtica, que no se escondiera tras un escudo de defensas. En su mente, las múltiples versiones de su vida como madre trazaban un mapa de resiliencia. Decidió abrirse completamente, permitiendo que su historia fuera el fundamento de su defensa. Entiendo que puedas pensar eso, comenzó el mensaje. Pero si hay algo que he aprendido a lo largo de estos años, es que la maternidad no se define solo por las circunstancias, sino por las decisiones que tomamos ante ellas. Escribió sobre las noches en vela, las tantas veces que había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y cómo cada uno de esos momentos la había formado. Cuando finalmente envió su respuesta, sintió un alivio abrumador. Era como liberar una carga que había estado sosteniendo. Había sido honesta, y eso era lo que verdaderamente importaba. Sin embargo, la incertidumbre sobre la respuesta de su interlocutor la mantenía en vilo. Cada día que pasaba alimentaba su deseo de abarcar el próximo paso en esta cruzada por validar su voz. Las redes sociales estaban llenas de críticas, pero también comenzaba a recibir mensajes privados de apoyo. Las mujeres que alguna vez temieron compartir sus propias inseguridades ahora buscaban compartir su historia con ella. Humanity was trying, making her feel less alone in this fight. Pero la llamada de su antagonista aún rondaba en su mente. Su deseo de cambiar la narrativa se mezclaba con el temor de que la conversación podría volverse un campo de batalla. Sin embargo, se dio cuenta de que había abrazado su papel de mentora, no solo compartiendo, sino proporcionándose a sí misma y a las demás la fortaleza que habían estado buscando. Cuando un nuevo mensaje apareció en su teléfono, su corazón se aceleró. Era él, ofreciendo un encuentro. La invitación a conversar cara a cara era una oportunidad para demostrar que su experiencia se fundamentaba en la verdad y no en la crítica. María se detuvo por un momento, podía sentir el peso de la decisión. ¿Se atrevería a dar este paso? El eco de su propia voz surgió suavemente en su mente, instándola a seguir adelante. Con la respiración entrecortada, aceptó la cita. Ahora, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Mientras la luz del día se desvanecía, un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante ella, y el verdadero diálogo sobre su maternidad y su autenticidad estaba a la vuelta de la esquina. Las horas que precedieron a su encuentro estaban impregnadas de una mezcla de nervios y expectativas. María se encontraba frente al espejo, observando cada matiz de su reflejo. Había llegado a un punto en su vida donde el miedo ya no la paralizaba, sino que la impulsaba a actuar. A cada instante, sus pensamientos giraban en torno a qué debía decir, cómo debía presentarse, y la voluntad de ser transparente, sin defensas ni escudos. Tomó una decisión consciente, iba a mostrarse sin miedo. En lugar de tratar de convencer o agradar, se iba a permitir ser ella misma. Esa autenticidad no solo era un regalo para las personas que se sentarían enfrente de ella, sino también una forma de poner en práctica el empoderamiento que se había estado construyendo. Mientras se vestía, eligió una blusa que la hacía sentir poderosa y cómoda. La elección de su atuendo se convirtió en un símbolo de la transformación que estaba experimentando. El trayecto hacia el lugar del encuentro fue un maratón de pensamientos. Se cuestionó acerca de cómo había llegado hasta aquí. Cada paso, cada decisión que había tomado desde que enfrentó su infertilidad, la había llevado a ese momento. Reconocía que no era solo su historia, era la historia de muchas mujeres que luchan en silencio, que enfrentan las miradas de juicio, y que navegan por el tumulto de emociones asociadas con la maternidad. Al llegar, se tomó un momento antes de entrar. Sintió la conexión con todas esas voces que habían resonado en su mente y corazón. La duda y la incertidumbre no la abrumaban, sino que se transformaban en fuerza. Con un respiro profundo y la claridad de su propósito, cruzó la puerta.
El ambiente era sobrio, y al aproximarse, notó la tensión en el aire. Su interlocutor, un hombre que representaba tanto desafío como posibilidad, la aguardaba con una expresión que iba de la curiosidad a la incredulidad. Era un momento cumbre, tanto él como ella se estaban esforzando por comprender sus respectivos mundos, pero la realidad es que solo ella tenía el control de su narrativa. La conversación comenzó con intercambios previsibles, pero pronto se tornó una danza compleja de argumentos, emociones y defensas. María se permitió utilizar cada anécdota de su vida como una herramienta. Había noches de insomnio que no eran más que preparaciones para la vida que había elegido anhelar, inyecciones de dolor que la motivaron a buscar la felicidad. Cada historia contada la acercaba más a su objetivo, unir sus experiencias con sus valores, mientras desmantelaba los prejuicios que la rodeaban. Sin embargo, cuando su interlocutor le planteó una pregunta incómoda, ¿cómo puedes estar segura de que tus decisiones son las correctas? Un silencio cargado lo envolvió todo. María sintió el golpe. Era una invitación a cuestionar, y ella sabía que era crucial no ceder ante la inseguridad. Porque al final del día, respondió con firmeza, lo que realmente importa es que estas decisiones han sido mías. Todas han sido elecciones conscientes, dictadas por mis anhelos y en ocasiones, mis fracasos. He aprendido que ser madre no es solo un título, es una constante búsqueda de lo mejor por mis hijos y por mí. El impacto de sus palabras llenó el espacio entre ellos. Era tangible, una revelación de vulnerabilidad que más allá de la defensa de su papel, se manifestaba en su deseo de construir conexiones genuinas. En aquel instante, María comprendió que su verdadero objetivo era llegar a tocar la empatía del otro, no solo defender un punto de vista. Al final de esa conversación reveladora, mientras se despedían, sintió un nuevo horizonte abrirse ante ella. Había dejado una impresión significativa, pero ¿sería suficiente para cambiar las percepciones más profundas que él albergaba sobre la maternidad? Al observar cómo se alejaba, un nuevo mensaje pulsó en su mente: el viaje no termina aquí. A medida que retrocedía, una inquietud comenzó a formarse en su pecho. La batalla por su voz no habría hecho más que empezar. Mientras reflexionaba sobre lo vivido, se dio cuenta de que quizás, lo más difícil estaba por venir. ¿Cómo sostendría el cambio que había iniciado y convertiría el diálogo en acción? La urgencia por escribir su próxima historia se hizo evidente. Esta vez, sería más que una conversación, sería un llamado a la autoafirmación y a la creación de un futuro mejor. ¿Podría extender su narrativa a otras mujeres que, como ella, necesitaban ser escuchadas? El eco de su conversación resonaba en la mente de María mientras volvía a casa, la adrenalina aún palpitando en su interior. La experiencia había dejado huellas inesperadas en su pensamiento. Las palabras que había compartido con su interlocutor se repetían como un mantra que la instaba a profundizar en su propio viaje. Era el momento de dar un nuevo paso, uno que trascendiera esa reunión casual, y que empujara su historia más allá de sus propios límites. Sintió la necesidad de plasmar sus reflexiones en papel, de construir una narrativa que no solo hablara de ella, sino que también se convirtiera en un faro para otras. En su mente, la imagen de un taller para mujeres comenzó a tomar forma. Un espacio donde cada una pudiera contar su historia, donde las experiencias de la maternidad y la fertilidad se transformaran en el hilo conductor de la construcción de una comunidad de apoyo. Pero, ¿cómo dar ese primer paso? María se sentó en su escritorio, el aroma de café recién hecho llenando la habitación, y dejó que el lápiz comenzara a bailar sobre el papel. Plasmó sus pensamientos, dejando la inseguridad en el aire, creando un boceto de lo que podría ser ese encuentro. Sabía que no sería fácil, la mentalidad crítica que había enfrentado y que había tratado de derribar con su sinceridad podría volver a manifestarse en cualquier momento. Pero ahora, comprendía que cada desafío era un ladrillo más en el edificio de su nueva vida, una cimentación más sólida de la que había tenido antes. Mientras escribía, su mente se llenó de recuerdos, las lágrimas derramadas, las noches sin dormir, las palabras de aliento que había buscado desesperadamente en libros y foros en línea. Se dio cuenta de que no estaba sola, otras mujeres compartían su angustia, su anhelo y, a veces, su desilusión. Allí en su papel, ya no era una víctima.
Era una guerrera, lista para compartir su batalla y la luz que había encontrado en el camino. La idea del taller creció en su mente, se volvió concreta. Decidió que no se limitaría a escribir, pasaría a la acción. Contactaría a un par de amigas que conocía a través de grupos de apoyo. Eran mujeres con experiencias diversas, cada una historia poderosa que merecía ser narrada. Convocar a aquellas que entendieran el peso del silencio en torno a la maternidad la llenó de determinación. Días después, tras conseguir el apoyo necesario, María organizó su primer encuentro. La ansiedad y el nerviosismo acudieron a su mente, hilos enredados de inseguridad que intentaba deshacer. Pero una voz interior le decía que había superado momentos peores. Recordó el encuentro con aquel hombre que, bajo su mirada inquisitiva, había cuestionado su esencia. Se sonrió, reconociendo que la acción era una extensión de su autenticidad. No podría ser más vulnerable de lo que ya había sido. El día del taller llegó, y la sala era un espacio íntimo, decorado con cuidados detalles que hacían sentir a las participantes como en casa. Ver a esas mujeres, unas a otras, lanzó a María al centro de su propia narrativa. Los rostros llenos de esperanza y algo de temor al principio, parecían reflejarse en ella misma. Este era el cruce donde se encontrarían historias llenas de coraje y amor. Al iniciar el diálogo, María sintió un profundo alivio desgajarse de su pecho mientras compartía su propio viaje. Cada palabra, cada anécdota, las unía en un tejido poderoso que desafiaba la soledad que muchas de ellas habían llevado. Fue en ese momento, rodeada de sonrisas y lágrimas, donde reconoció que su propósito iba más allá de su propia historia, estaba creando un espacio para que otras mujeres se reclamaran a sí mismas. Pero al finalizar el encuentro, mientras escuchaba las risas y las historias que comenzaban a surgir, una inquietud nueva emerge: ¿cómo mantendría este movimiento de voz y apoyo en marcha? La pregunta pulsaba en su mente, como un eco retumbante. El compromiso con su propio crecimiento personal era solo el comienzo, el verdadero desafío sería mantener viva la llama de esa conexión y darle un propósito más contundente. Era un reto que prometía ser monumental. ¿Sería capaz de convertir ese primer encuentro en algo más grande y duradero? María se sentía renovada al concluir su primer taller. La energía en la sala era palpable, cada mujer había dejado caer su carga emocional y, a su vez, había recogido fuerza de las historias compartidas. Pero en medio de la alegría, una inquietud persistía: ¿cómo facilitar un espacio seguro y continuo que sustentara esta conexión forjada en ese mágico encuentro? Sabía que había una chispa, y tenía que avivarla. Decidió que estaría disponible para crear un grupo de apoyo semanal. Así que, con la experiencia del primer taller a cuestas, comenzó a estructurar su propuesta más allá de un solo encuentro esporádico. Quería que se convirtiera en un refugio donde cada mujer pudiera regresar, donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistieran en cada conversación. Comenzó a planificar el siguiente taller, sugirió temas específicos, actividades interactivas y hasta comenzó a buscar recursos educativos. Al mismo tiempo, la efervescencia de las redes sociales también jugaba un papel. Sus publicaciones comenzaron a alinearse no solo con su propia historia, sino con la creación de una comunidad en línea que ofreciera apoyo y esperanza para aquellas mujeres que todavía lidian con el estigma de la maternidad en su propia vida, incluyendo su deseo de ser madre de formas diferentes. Al lanzar la convocatoria para su grupo de apoyo en las redes sociales, su espera fue una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando las inscripciones comenzaron a llegar, la validación de su trabajo se sintió como un cálido atajo a la esperanza. Cada nuevo nombre era un testimonio de que su voz había resonado más allá de su círculo inmediato. El nuevo grupo se formó rápidamente. Y una vez más, se encontró rodeada de mujeres con historias que, aunque diversas, mantenían un hilo común de lucha y amor no convencional. En cada reunión, compartieron experiencias, sueños y desafíos, y, lo más importante, rieron juntas. María albergaba el maravilloso poder del crecimiento individual y colectivo en esas sesiones. Cada mujer que asistía también comenzaba a construir confianza en su papel, a aceptar que la maternidad no se circunscribía únicamente al hecho biológico, sino que era, en esencia, una elección consciente. María se convirtió en su faro,
modelando una nueva narrativa acerca de la maternidad, una que redefinía el significado de ser madre. Reflexionaba sobre su viaje. De ser la estéril en su pueblo a ser la madre que había creado un hogar lleno de significado, incluso si esos hijos no eran los tradicionales. Sus 4 hijos eran ahora un significado simbólico de vida y esperanza. Había florecido en su vida profesional y personal, transformando su dolor en propósito. Un día, un mensaje apareció en su bandeja de entrada. Doña Rita, la anciana sabia del pueblo, se emocionó por el impacto que María había generado. Fue una invitación a compartir su experiencia en un foro de mujeres del Estado, mostrando cómo un jardín de amor podría crecer en medio del dolor. Ver la validación de su mentor la llenó de propósito. Decidió aceptar la invitación. La misma María que un día se sentía atrapada en sombras de juicio y culpa, ahora se estaba preparando para iluminar a otras. Era el momento en el que su viaje dejaba de ser individual, el tiempo de dar su voz al mundo y ayudar a que otras florecieran con confianza había llegado. Frente a un grupo más grande, la transformada María no temía ser abierta y vulnerable. Habló con autenticidad sobre cómo sus decisiones habían desafiado las expectativas. Al finalizar, recibió una ovación que marcó un hito, no solo en su vida, sino en la de las mujeres que escucharon su historia. Vivía un cambio tangible. En su camino hacia la maternidad elegida, María había logrado cambiar la narrativa personal y también inspirar a otros. Cada día, confiaba más en su papel como madre. No en el sentido convencional, sino como una madre del alma. Se dio cuenta de que su verdadero éxito no era un hecho biológico, sino el amor que podía dar, la comunidad que había creado y cómo había cambiado las percepciones de quienes rodeaban su vida. Con un final satisfactorio y un futuro prometedor, María se sintió lista para tocar más vidas y seguir creciendo. Su viaje había pasado de ser un símbolo de dolor a convertirse en un faro de luz, demostrando que, a pesar de las adversidades, siempre hay oportunidad para florecer y abrazar lo que realmente significa ser madre. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje inspirador. Les insto a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenme a mantener esta comunidad viva. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión transformadora. Vamos, hagámoslo juntos.